Ganó Boca en su estreno por Copa Libertadores 1-2 ante la Universidad Católica en Chile. Un elenco de Claudio Úbeda que bueno, que deja un montón de sensaciones a mi entender positivas, y a lo que he podido ir leyendo me parece que el público en general está contento con el rendimiento del equipo, con esta mejoría, mejor dicho, que va teniendo a lo largo de los partidos, con un equipo que se va encontrando, que va encontrando sus piezas y que empieza, me parece, a entrar en un tramo decisivo, por lo menos de la temporada, en donde empieza a sentirse mucho el momento de la verdad, porque estamos finalizando el torneo de apertura, porque estamos incluso empezando Copa Libertadores, porque se le viene una seguilla muy dura de un momento trascendental al Ceneice que vamos a ver si está para el momento de la verdad realmente. Como mencionaba ayer, un triunfo muy bueno del Ceneice, sobre todo por sensaciones, y me parece que no queda del todo plasmado en lo que respecta a resultado, porque simplemente fue un 2-1 en condición de visitante con un gol de diferencia, pero me quedo con el juego, me quedo con la sensación de superioridad de aproximadamente 75-80 minutos de partido, con un Boca que fue superior, que fue mejor que su rival, y que de a poco el fútbol también tiene esto de contexto, de encaje, de que muchos de sus futbolistas que a principio de año no los teníamos en el radar, como el propio Aranda por ejemplo, hoy llegan y son una solución al equipo. El mismo Vareiro incluso, que era visto de reojo por un montón de gente, yo me incluyo y hasta el momento me he equivocado drásticamente con el delantero paraguayo que está encontrando su mejor versión dentro de Boca y con sus posibilidades dentro de lo que él es como futbolista, como esencia de jugador. Está entrando muy bien este equipo. Un elenco Ceneice que me gustó mucho su primer tiempo, de dominio absoluto, no tuvo demasiadas complicaciones, fue un equipo serio en Copa Libertadores, y al final ese golazo que termina anotando Leandro Paredes termina como acomodándolo adentro de la cancha, como para también sentirse mejor, como para que las posesiones tengan mucho más sentido en un duelo que había sido muy friccionado, que también la Universidad Católica lo planteaba de esa manera ante la falta de talento, porque eso es lógico y un punto importantísimo me parece adentro del partido. Se lo vio sin falta de grandes aptitudes con la pelota al equipo chileno, se lo vio con falta de talento, con y sin pelota, y eso también le otorgó facilidades al Ceneice para que se pueda desenvolver adentro de la cancha, para que pueda encontrar su mejor versión. Dentro del partido vi un Boca calmado, con grandes niveles, un nivel muy regular en todos sus futbolistas. Me parece que de a poco estos se van sintiendo cada vez más cómodos, y Úbeda está encontrando un 11 que sale de memoria. Yo vuelvo a repetir, el fútbol es mucho de encaje, es mucho de contexto de jugadores, encaje de junto este con este, y me van apareciendo buenas ideas futbolísticas y también de contexto, porque muchas veces te faltaba ese futbolista que cambia el ritmo de tres cuartos en adelante, por ejemplo, y te aparece una Aranda de la reserva y te modifica todo, y al final Aranda dentro del mismo genera una táctica que Úbeda es tirarlo a la cancha y decirle: nene, haz lo que vos sabés, que lo haces muy bien. El propio Paredes se dio cuenta desde el minuto uno que este chico era diferente, y por eso se buscan tanto, por eso se generó una relación tan rápida. Eso también lo ha ayudado mucho a Boca a mejorar en el último tiempo. Un primer tiempo de mucho dominio, que sí, que estuvo friccionado, que hay dos acciones para mí puntuales que podrían haber cambiado la historia y no lo hicieron, que fue la no expulsión a Weigand, que tira un planchazo tremendo contra Gianni, y luego la no expulsión de Valencia, que le tira una patada, me parece desmedida, a mi entender, al propio Weigand. Los dos se podrían haber ido expulsados, no terminó ocurriendo, pero eso podría haber modificado la historia del partido. Vi un Boca cómodo con pelota porque lo dejaron jugar con muchísimas facilidades a Paredes, y vi un Boca cómodo sin pelota cuando le tocaba retroceder, por el orden que muchos jugadores te dan, y porque también vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, la Universidad Católica estaba muy falta de talento, le faltaba mucha creatividad para romper esas líneas. El gol de Leandro Paredes llega en un momento justo, importante, porque eso le dio tranquilidad para manejar los ritmos de partido. Un recurso que Boca tiene que explotar mucho más, porque siento que Paredes tiene una pegada espectacular, que quizás no se la vemos tan frecuentemente cuando le toca patear al arco, pero sí en otro tipo de pases, como por ejemplo el que le pone a Ascasíbar en el primer tiempo, y de esto después quiero hablar. Pero es esto, es ir encontrando, destrabando partidos también por el propio talento de sus futbolistas, no como único recurso, sino como un recurso más que válido. Y bueno, dentro de ese gol le dio muchísima calma, lo hizo jugar con otro temple al equipo. De hecho, podría haber metido algún gol más en el primer tiempo. Se fue al descanso con la sensación de que estaba jugando muy bien al fútbol, de que estaba controlando el partido, y eso se mantuvo también a lo largo del segundo tiempo, hasta casi el minuto 75-80. En el medio encuentra un gol
de una jugada asociada entre Aranda, entre Blanco y entre el propio Vareiro, que es el que la termina empujando. Aranda, si bien es cierto que estuvo bastante, no desaparecido, pero no tan presente en los primeros 45 minutos, es cierto que en la segunda parte sí que encontró otra fisonomía, se hizo mucho más cargo, empezó a detectar por dónde iba el partido, lo entendió realmente bien y tuvo un muy buen debut en Copa Libertadores. Termina armando la jugada, nada más ni nada menos. Centro de Lautaro Blanco, gol de Vareiro, y sobre el final llega el descuento del equipo chileno, que te pone un poco contra las cuerdas, que me parece que hay cierta responsabilidad de Bray, que se podría haber anticipado la jugada, pero que hace que Boca, lógicamente, en un contexto donde el envío anímico del gol para los chilenos sirvió muchísimo, donde lógicamente en cuestiones de Copa Libertadores y de partidos tan cerrados, donde no te puedes descuidar nunca más allá de que hayas sido muy superior a tu rival, te muestran, ¿no?, lo que es este torneo, y se tuvo que defender. Empezó en esa vorágine de quedar muy atrás, sin poder de contragolpe, los cambios tampoco ingresaron de buena manera, sobre todo Jiménez y Barinaga. Y la realidad es que, bueno, también tenés que saber ser un equipo camaleónico, por así decirlo, cambiar dentro de un mismo partido tu fisonomía, en un momento mucha posesión, en otro momento quizás ser más directo, ayer no lo vimos tanto, pero también lo podría hacer en un partido, o hasta incluso saber defenderte. Y cuando a Boca lo atacaron, aguantó bien las embestidas del rival. Me quedo con eso, me quedo con un equipo que fue mutando a lo largo del partido, que en un punto tuvo hasta 5 volantes, que no había empezado de esa manera, y que eso también es importante a la hora de preparar a un equipo que está para, veremos, si ser campeón, si llegar hasta instancias finales, si esto es simplemente una racha de partidos. Yo creo que tiene el material como para ser protagonista, desplegar un buen fútbol, y de hecho lo está haciendo, de a poco se está armando con sus figuras, porque el fútbol, repito, es encaje, es contexto, es que los jugadores empiecen a generar sensaciones entre ellos, y es importante, lógicamente, la figura de Úbeda. Mirada de reojo en un principio, pero que de a poco le ha ido encontrando la fisonomía. Yo mismo he dicho que ya tendría que haber renunciado, pero la realidad es que le ha ido encontrando la vuelta, nos guste o no, al plantel le llega, nos guste o no, los jugadores confían en su idea, y es él en que en muchas cuestiones ha ido acertando con decisiones lógicas. La de, por ejemplo, poner a Aranda como sistema fundamental, como para que se sientan cómodos. Cuando algunos desconfiaban de ese tándem Delgado-Paredes porque no coincidían, Úbeda confió, los potenció, les puso a Ascasíbar al lado, les dio diferentes roles, y dentro de la cancha ellos se fueron acomodando, porque el fútbol es de los propios jugadores. Yendo un poco línea por línea, Bray me parece que tuvo un partido correcto. Vamos a ver cuándo vuelve Marchesín. Yo creo que tiene responsabilidad en el gol, pero la realidad es que dentro del partido tampoco podemos reclamarle demasiado a un chico que respondió muy bien cuando tuvo que salir, se lo notó bastante seguro, que es una alternativa como suplente de Boca, que quizás le puede faltar fogueo en un equipo de primera división de cara a ser un arquero titularísimo en el Ceneice, pero que bueno, que está respondiendo y que ayer lo hizo muy bien en Chile. Por parte de la defensa, a mí me gustaron muchísimo los dos centrales, le dieron muchísima seguridad al equipo, lo hicieron sentir muy muy seguro de cara a transmitir esa confianza, porque muchas veces es eso, la confianza de atrás hacia adelante. Si yo veo que ese triángulo arquero y dos centrales está firme, probablemente yo me sienta con la capacidad de confiar en ellos y sentirme que puedo desplegar más mi fútbol, equivocándome, pero que atrás voy a tener a alguien que me proteja. Y eso lo vimos mucho. Lo vimos mucho con Ayrton Costa, lo vimos mucho con Lautaro Di Lolo, que estuvieron muy muy seguros el día de ayer. Sobre todo me quedo con Di Lolo, que dentro de la saga jugó un escalón por encima de Ayrton Costa, pero los dos estuvieron muy muy seguros el día de ayer. Lautaro Blanco no puede faltar en este equipo, es un futbolista que no solo te otorga seguridad de atrás, porque se habla bastante poco, se habla mucho de Lautaro Blanco que pasa al ataque, pero es una jerarquía, o más que nada es una seguridad importante la que te da atrás el número 3, que jugó amonestado, que lo hizo muy bien, y que quiero destacar su partido, incluso termina asistiendo cuando pasa el ataque, por eso es un arma muy interesante para tenerla como opción, no como única vía, sino como una alternativa más dentro de este Boca. A mí la realidad es que el partido del 4 me pareció discreto, tanto de Weigand como de Barinaga, correcto más por el lado de Weigand, que se podría haber ido expulsado al principio del primer tiempo, y luego Barinaga tampoco me gustó en su ingreso demasiado. Para mí Boca tiene un punto de mejoría por ese sector, por el costado derecho, pero tampoco es que lo sufrió, y al final es esto, cuando encontrás sentido futbolístico, una dinámica positiva de equipo, y cuando se lucen otras piezas que son mucho más importantes, al final los laterales pueden ser jugadores un poco más regulares. Por el costado derecho, Ascasíbar, un futbolista que se ha ido acomodando el equipo. Por el lado derecho, Ascasíbar, un futbolista
que fue correcto su partido, que tampoco fue destacado, pero que no fue regular para nada. Es un jugador que me parece que se está adaptando a encontrar su sitio dentro de este equipo, de lo que él necesita y de lo que el equipo necesita que Ascasíbar sea. Boca no busca que Ascasíbar sea un guía conductor con la pelota, porque de hecho ni él puede hacerlo, ni el equipo lo necesita, ni lo precisa para ese rol. Sí que lo precisa para un futbolista de movilidad, para un futbolista que otorgue despliegue, un futbolista de continuidad de jugadas en muchas ocasiones, un futbolista que puede dar triangulaciones por ese costado derecho y hasta incluso un jugador que pise el área. Su mejor virtud probablemente, detectar los espacios donde irse metiendo. De hecho en el primer tiempo casi mete un gol por esa vía porque se cuela entre la defensa, Paredes le pone un pase fantástico al pecho y podría haber sido el 2-0. Es eso lo que tiene que buscar Ascasíbar. Y dentro de este equipo es un volante con características diferentes que se pueden juntar con las características de los otros volantes y armar una buena mitad de cancha. El partido de Delgado es fantástico, de a poco un chico que ha sido bastante desprestigiado, que ha sido un chico que por momentos ha salido del equipo y nosotros ni siquiera entendíamos el porqué. Y hasta incluso ha sido víctima de los propios preconceptos que podemos inventar como propios analistas o como propios espectadores de este deporte. Ese concepto de no puede jugar junto a Paredes porque son dos perfiles parecidos. Bueno, la realidad es que sí pueden jugar juntos. Ayer fueron las dos grandes figuras de la cancha, a mi entender. Y se siguen encontrando de muy buena manera. Otra vez siendo fundamentales, siendo importantes para el equipo. Delgado es un futbolista que no solo tiene muy buen trato de pelota, sino que es un arma defensiva en esa mitad de cancha espectacular. Es un relojito defensivo. Te da mucho equilibrio y lo ordena mucho a Paredes en el plano sin pelota, robando un montón de balones, estando ordenado, siendo alternativa de pase en salida, incluso tratando la pelota. Bueno, un montón de cuestiones que a Delgado lo van a hacer ir mejorando. En algunos partidos, incluso más atrás en el tiempo, lo hemos visto pisar el área. Se está volviendo un volante muy completo y es lo que tiene combinarlo con un jugador como Paredes. De a poco todos van mejorando porque todos son adaptables uno al otro. Es esto de ir generando sensaciones. Me encantó Delgado, muy buen partido. Me quedo igual de todas formas con el encuentro de Paredes, muy parejo entre los dos. Un futbolista que no les cuento nada diciendo que es fantástico, que es el mejor jugador que tiene Boca, el más diferencial, el que maneja todos los hilos del partido y que cuando le das tantas libertades como se las dio ayer Universidad Católica vas a sufrir, no solo que te maneje todo el encuentro, sino que a su vez también te pueda pisar el área y es algo que le tiene que dar Paredes a este Boca. Muchas veces eso que vimos en el gol, pegada desde afuera del área, o la propia imaginación de meterle pases como el que le metió a Ascasíbar. Es un futbolista con un talento espectacular, por algo hizo la carrera que hizo, y con una capacidad técnica que acompaña esa imaginación que él tiene. Porque muchas veces puede tener la imaginación, pero no la capacidad técnica. Bueno, Paredes la combina y ha hecho que este Boca evidentemente sea un equipo mucho más peligroso, sea un equipo que en el mediocampo se hace muy fuerte. Y pues en el último de los eslabones encontramos a Aranda, un chico que sigue creciendo a pasos agigantados, un chico que apareció como un parche y la realidad es que se ha vuelto un insustituible en la mitad de la cancha, un futbolista que te otorga una dinámica impresionante, que él mismo me parece que es un enganche puro, con una esencia pura para jugar por adentro, que en el primer tiempo sí que estuvo un poco más desaparecido, pero que son cuestiones propias de que él se va a ir encontrando. De hecho, sufrió muchas patadas en el primer tiempo, luego ya sí pudo aparecer bastante más en el segundo. Y la realidad es que jugó un segundo tiempo fantástico, siendo el conductor, participando en la jugada del segundo gol, tirando un par de tacos que nosotros los tomamos como un canchereo, pero que elevan mucho la confianza del equipo y del propio jugador incluso, que después de esos tacos empezó a aparecer. De hecho casi se inventa un golazo por el costado izquierdo escurriéndose. Hay un montón de cuestiones muy interesantes en Aranda, que es un chico que tuvo su debut en Copa Libertadores y que vuelvo a repetir, sigue creciendo a pasos agigantados, impropio de su edad, pero también un talento que se adaptó rapidísimo, porque el que es bueno se mete al 11, lo acomoda y juega, es así, genera buenas sensaciones, se entiende muy bien con Delgado, se entiende muy bien con Paredes y es lo importante, lo que necesita Boca. El tándem Vareiro, el tándem Merentiel, los dos jugaron un buen partido. El de Vareiro se destaca quizás un poco más por el gol, pero son dos futbolistas que se han puesto en el 11 y que se entienden no muy bien, sino que se necesitan el uno para el otro, y al final eso también son importantes, son cuestiones importantes dentro del fútbol, porque Merentiel no es 9 puro, porque Merentiel es un futbolista bastante extraño que en sus mejores días puede hacer jugadas espectaculares y en sus peores días tiene controles que te desesperan, pero que necesita otro 9 al lado, un 9 que sea mucho más luchador, un 9 que le limpie, le abra los caminos, con el cual entenderse. No es un 9 puro Merentiel y nunca ha sido ese 9 de referencia. Y la realidad es que la contratación de Vareiro ha elevado nuevamente
al uruguayo, que todavía sigue un poco en deuda con el hecho de volver a su mejor versión. No estamos viendo al gran Merentiel, pero sí estamos viendo una versión bastante mejorada del delantero. En cuanto a Vareiro, futbolista que a mí personalmente no me gustaba, y la realidad es que le ha hecho muy bien este Boca en un montón de cuestiones, sin ser ningún crack, porque tampoco siento que Boca necesite eso en el paraguayo. Todo lo contrario, necesita un jugador utilitario, y lo está haciendo, fijando defensores, luchando con ellos, dando un desgaste impresionante sin pelota, con pelota siendo bastante dúctil, mucho más dúctil de lo que yo pensaba, y también metiendo la pelota adentro. Aspecto fundamental para un número 9 que, queramos o no, es determinante, pero te da esa cuota de sacrificio que Boca necesita en un delantero Ceneice en muchos casos para abrir caminos, porque vuelvo a repetir, Boca no necesita, por lo menos en este momento, en él encontrar un super crack que le solucione partidos, porque los tiene más atrás, los tiene con Paredes, los tiene con el propio Aranda, que le pueden abrir caminos desde el talento. Necesita otra clase de perfil, y me parece que en ese sentido Vareiro se ha ido adaptando muy bien al Ceneice, y por eso también rápidamente se ganó el corazón del hincha y rápidamente se hizo un lugar en el 11. Me gustó el ingreso de Ander Herrera, no me gustó el ingreso de Barinaga, no me gustó el ingreso de Jiménez, así acordándome rápido. Pellegrino ingresó muy poquito y estuvo, sí, no sobresalió porque ingresó poco, le tocó defender, lo hizo bien dentro de lo que cabe. Pero es un equipo que sigue encontrando sensaciones positivas, que sigue creciendo, que es lo importante, que sigue aceitando sus piezas, que empieza a encontrar una mitad de cancha muy dúctil, a la que le puede sumar todavía, como dije, a Ander Herrera, que es un futbolista con mucha jerarquía, mucho talento, muy inteligente. Pero es esto, el fútbol. Ir aceitando, que los jugadores se sientan cómodos entre ellos, y hay un mérito importante en Úbeda en ir encontrando este camino. Empezó con el pie derecho el debut en Copa Libertadores, va a seguir creciendo este equipo probablemente, se vienen pruebas muy importantes para ver dónde estás parado y si esto no fue simplemente una mera racha de buenos resultados, porque se viene Independiente, porque se viene Barcelona de Ecuador, y porque se viene un partido fundamental a mi entender, que es el Superclásico. Ganó Boca, que era lo importante en el debut por Copa Libertadores, un equipo interesante de analizar, que está encontrando buenas sensaciones y que sigue creciendo.